Buenas noches, compañeras y compañeros. La presentación de la tesis doctoral de la doctora Elma Beatriz Rosado, Violaciones de Derechos Humanos por Estados Unidos a Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño y su persecución por el FBI, década de 1970 a 1971, es una tesis aprobada sobresaliente con recomendación de publicación por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Con esta tesis culmina el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe de la distinguida compañera que nos visita en la noche de hoy. La tesis doctoral de Elma Beatriz, su consejero de tesis fue el doctor Jaime Rodríguez Cáncer, quien a su vez sustituyó a alguien muy querido en este partido y muy reconocido en este partido, el entrañable patriota y amigo de todos nosotros, el doctor Luis Nieves Falcón, quien a su fallecimiento el doctor Rodríguez Cáncer asumió esa responsabilidad. Los lectores de la tesis fueron los doctores Josué Cameño Dones y el doctor Carmelo Delgado Cintrón. La tesis doctoral, la defensa de la tesis doctoral, a la cual tuve el privilegio de asistir, se llevó a cabo el 5 de diciembre del 2014. Y estando nosotros presentes allí, con mucha alegría y mucho regocijo, el centro reconoció la importancia de esta tesis y todos los presentes que estaban allí. Nos señala la doctora Rosado en su tesis, y cito, esta investigación expone las violaciones de derechos humanos que el gobierno de Estados Unidos, a través del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, perpetró contra el Partido Independentista Puertorriqueño. Aunque el periodo directo de estudio comprende desde 1960 a 1971, cuando estuvo en funciones el programa de contrainteligencia del FBI, conocido como COINTELPRO. Se considera, o ella considera, el contexto histórico y político y jurídico desde el año 1940 hasta 1980. Nos señala la doctora Rosado que en este periodo durante el cual el FBI mantuvo una carpeta, que es esta que está con nosotros aquí, secreto, un expediente político secreto sobre el PIB. La carpeta número 100-4014. Señala la doctora que el Partido Independentista Puertorriqueño siempre ha sido una organización abierta, ocupando un espacio legítimo en el supuesto democrático del país y con un explícito programa de lucha pacífica difundido ampliamente. Y señala la doctora que a pesar de ello, el FBI emprendió contra el PIB por razón de su ideología política acciones indicativas de discrimen y persecución política, por razones políticas. Además, en la introducción y en los primeros capítulos de la tesis, la doctora Elma Beatriz nos señala que esta investigación se enfoca en las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico en contra de un movimiento político, el PIB. El caso del PIB, nos señala la doctora, es uno de los más pertinentes de persecución y represión por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que dicho partido, o nuestro partido, desde 1946, plasmó meridianamente que favorecía la obtención de la independencia mediante la vía electoral. Estrategia de lucha de la cual nunca se han desviado el Partido Independentista ininterrumpidamente durante más de 60 años. Señala también la doctora Rosado en su tesis que el PIB siempre ha tenido un explícito programa de lucha pacífica difundido ampliamente y el gobierno de los Estados Unidos utilizó al FBI como mecanismo en contra del partido, como un blanco contra el cual el FBI utilizó diversos mecanismos represivos con el propósito de desarticularlo a fines de impedir su finalidad ideológica a favor de la independencia. La tesis de la doctora Beatriz Rosado se compone fundamentalmente de 5 capítulos. El primer capítulo de la tesis se presentan los fundamentos teóricos relativos al concepto de derechos humanos y las definiciones y términos fundamentales relacionados. El capítulo 2 presenta un cuadro general sobre la evolución de los derechos humanos en Estados Unidos de Norteamérica. Atiende las responsabilidades del gobierno de Estados Unidos hacia los derechos humanos, en síntesis. El capítulo 3, nos indica la doctora Rosado, presenta una visión panorámica de los derechos humanos en Puerto Rico, atendiendo el aspecto de la situación colonial bajo los Estados Unidos. Y el capítulo 4, que les digo con la mayor franqueza, tuve una tentación de ir directo a él, pero rigurosamente hice la lectura de los primeros 3 porque son fundamentales
para entender y comprender la importancia de la tesis y del capítulo 4, que es, en el capítulo 4 se nos presenta el análisis de la investigación llevada a cabo sobre la persecución, represión política y la violación de derechos humanos al Partido Independentista en la década del 60, y obviamente en su presentación ella nos dará los detalles de la misma. Capítulo 5 establece las conclusiones. Para mí, este trabajo investigativo, histórico, académico, pero a la misma vez es un trabajo patriótico. Recoge, establece y demuestra de una forma estudiosa la otra parte de la moneda de la persecución política contra el independentismo, particularmente contra el PIB, la persecución política directa por parte del aparato federal, en específico por el FBI. Claro está, todos sabemos, y así lo demuestra la tesis de la doctora Beatriz y otros estudios realizados, y la tesis a nivel estatal de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico lo demuestra, que la persecución local, la que llevó a cabo la División de Inteligencia, estaba vinculada y dirigida por el aparato federal, con un claro propósito, como señalara el compañero Manuel Rodríguez Orellana cuando era senador del Partido Independentista y promovió la entrega de las carpetas por parte del FBI, y en la resolución 3063, en su informe que hizo Manuel adicional, nos dice: la criminalización del ideal independentista impidió el desarrollo político de esta opción de estatus y por lo tanto tuvo el efecto de violar el derecho inalienable de los puertorriqueños a la libre determinación e independencia. Eso fue la consecuencia fundamental de la persecución política del FBI y de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Igualmente, como señalara ante la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico el compañero Rubén Berrío, este acto de terrorismo, la persecución política, ha sido, y cito, sistemático, obviamente dirigido por Washington, pero como dije anteriormente, para vergüenza y pena y bochorno nuestro, ayudados los de Washington por un grupo de nativos que no solo han colaborado con ellos para implantar las leyes federales en Puerto Rico, sino para que los de allá no tengan que actuar por sí mismos como los de acá se han tomado ese trabajo. Hace unos años atrás, cuando yo tuve el privilegio, y lo he mencionado en otras ocasiones, de representar a don José Torres González, el papá de nuestro compañero José Torres, presidente del precinto 3, que vimos su caso de las carpetas, nuestra senadora y compañera María Lourdes Santiago escribió sobre ese caso, sobre la persecución política contra PP, como lo conocíamos, contra el independentismo y contra el PIB, y yo creo que con eso es lo más importante para nosotros los independentistas en términos de esta persecución, que no nos ha milanado y continuamos. María Lourdes dijo: el gobierno, y yo añado en esta noche, tanto el de Puerto Rico como de los Estados Unidos, podrá continuar en cada uno de los casos de las carpetas haciendo un vergonzoso esfuerzo por defenderse y esquivar su responsabilidad en el capítulo más oscuro de la historia política de Puerto Rico, cuando le hicieron a la vida de gente decente un buen y auténtico calvario, solo por ser independentista. Pero lo que realmente importa del caso de las carpetas es que ya lo perdieron, no por lo que dictaminara un tribunal hoy o mañana, sino porque no lograron extinguir el deseo de libertad de este pueblo. Deseo que se mantiene incólume en todos los que luchamos por la libertad de nuestra patria. Ejemplo de ello, la autora de esta fundamental investigación, quien conoce y ha vivido en carne propia y ha sufrido la brutal represión del aparato tanto local como federal, pero su respuesta ha sido su constancia y perseverancia en la lucha por la independencia de Puerto Rico, y un ejemplo de eso es su tesis doctoral y su trabajo de investigación en la noche de hoy. Además, obviamente, de toda una vida de entrega y lucha. Muchas gracias, Elma Beatriz, por tu trabajo, por tu tesis, por tu investigación, por tu respeto a nuestra institución como instrumento de lucha, pero sobre todo por tu constancia en la lucha por la independencia. Muchas gracias, y con ustedes la doctora Elma Beatriz Rosado.
buenas noches. Agradezco a todos su presencia y agradezco esta invitación para presentar mi trabajo de investigación. Muchas gracias al compañero Denis Márquez y a la compañera María de Lourdes Santiago por hacer esta invitación. Y también quiero mencionar que quiero agradecer al compañero Manuel Rodríguez Orellana y al compañero Calixto Negrón y al compañero Juan Dalmau, que conversamos sobre varios aspectos de la investigación, y ellos fueron muy generosos en compartir trabajos suyos, algunos trabajos sin publicar, y bueno, brindar toda la cooperación en este esfuerzo. Así que mis más expresivas gracias. No, el video no, el PowerPoint. Este es el comité que lo mencionó el compañero Denis Márquez. Inicié la tesis bajo la dirección del doctor Luis Nieves Falcón y bueno, pues tuvimos ahí como que unos periodos bastante difíciles, ¿no? Y él no decía nada, yo tampoco, yo iba, lo visitaba, no le mencionaba la tesis y bueno, así estuvimos y pues pasó lo que pasó, ¿no? Y entonces el decano del Centro de Estudios Avanzados, que era el lector de la tesis, asumió la dirección. El doctor Carmelo Delgado Cintrón fue uno de los lectores y el doctor Josué Camaño el segundo lector. Y pues esta tesis la quiero dedicar en dos frentes. En el frente político, dedico esta presentación a todos aquellos que fueron vigilados, perseguidos, desaparecidos, torturados o asesinados en cualquier parte del mundo por razón de su ideología política en la búsqueda de los derechos y libertades fundamentales del ser humano. En el frente académico, dedico esta presentación a todos aquellos que alguna vez, desde cualquier rincón del mundo, desearon fervientemente ingresar a un centro de estudios superiores para saciar su hambre de conocimiento y su deseo de lograr transformaciones necesarias para la sociedad y la humanidad. Muchas personas han colaborado en este proyecto y pues reitero al doctor Luis Nieves Falcón y al doctor Ricardo Alegría por haber sido defensor de nuestra cultura y haber creado y fundado el Centro de Estudios Avanzados. Este es un trabajo investigativo de historia política. Comprende una relación de simbiosis entre la disciplina académica y la disciplina política, enraizada en la disciplina jurídica como sustrato. Ante la necesidad de escoger un tema para mi proyecto de tesis, reflexioné sobre asuntos que me son de significación esencial. Uno de los que mayor significación y valor tiene para mí se funde con las palabras libertad, igualdad, fraternidad, justicia, solidaridad y ante todo dignidad. Pienso que los puertorriqueños no hemos podido conocer y experimentar intrínsecamente el significado de esos conceptos. Y tal vez Betances nos mostraba la primera Carta de Derechos en Puerto Rico. Las luchas de los movimientos de liberación nacional en Puerto Rico se han visto amenazadas, manipuladas, interrumpidas, desestabilizadas, desbaratadas y asesinadas por los esfuerzos continuos y tenaces del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en sus intentos por impedir la independencia de Puerto Rico. En este trabajo se analiza la posición del gobierno de Estados Unidos en una construcción de una cultura de derechos humanos y su conducta hacia los luchadores por la independencia de un pueblo
que conforme al amparo que ofrece la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, merece tener los mismos derechos que el resto de la humanidad. Esta investigación expone las violaciones de derechos humanos que el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, perpetró contra el Partido Independentista Puertorriqueño. Como decía Denis, el período que se estudia es de 1960 a 1971, es el período bajo el cual COINTELPRO estuvo activo con ese nombre en Puerto Rico, a pesar de que el programa COINTELPRO se supone que cesó en 1971, hay consenso entre todos los historiadores y muchísima gente más que está consciente de que la persecución y la represión continúan, y que tenga otros nombres, pues eso no es nada nuevo. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos, junto al convencimiento de que dichas prácticas continúan y la impunidad de que todavía gozan dichas acciones, representan consideraciones importantes que urgieron la realización de esta investigación. En los archivos del FBI constan los expedientes o carpetas de al menos otras 15 organizaciones puertorriqueñas que, al igual que el PIB, fueron perseguidas por sus creencias políticas. Una de esas carpetas tiene la codificación SJ 100-4014 y contiene la vigilancia sobre el PIB. Y esa carpeta había que abrirla, había que examinarla. En este trabajo yo asigno 3 niveles de responsabilidad al FBI. 1, las acciones directas del FBI que emprendieron contra el Partido Independentista Puertorriqueño, que también contra el resto del movimiento independentista. La segunda, las acciones que hicieron en conjunto con la Policía de Puerto Rico, o habiendo adiestrado a la Policía de Puerto Rico, o habiendo impartido instrucciones a la Policía de Puerto Rico. La tercera son aquellas acciones de hacer la vista larga, de permitir e incluso impulsar y provocar e incitar y ser cómplice en establecer el clima de persecución y represión. Este trabajo se enfoca en la carpeta del PIB como la más crasa violación de los derechos humanos del partido. Se estudia la represión contra el partido como colectivo. Me imagino que todos están al tanto de que el liderato del PIB se abstuvo de presentar individualmente sus casos. En el caso que se llevó en Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado, porque querían que figurara el partido como demandante, ¿no? Las violaciones que se cometieron fue contra el colectivo y obtuvieron una victoria porque el Estado reconoció los derechos del colectivo. Y hay muchas personas en el PIB y en el resto del movimiento independentista que han llevado sus casos individualmente, en conjunto, separadamente. Algunos se acogieron a la compensación del Estado en un momento dado. En términos individuales, cada persona determinó cómo trabajar con su caso particular. Pero a mí me parece bien significativo la victoria del PIB, que es una victoria para todos los colectivos independentistas. A mí particularmente me impresionó mucho eso. La carpeta misma que el FBI creó y mantuvo sobre el PIB es una crasa violación de derechos humanos y civiles. Es ilegal, como muchas de las acciones perpetradas por el FBI atentan contra la libertad de expresión y asociación y violan el derecho a la intimidad, entre otros. En este trabajo se parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no de la Constitución de Puerto Rico, no de la Constitución de Estados Unidos.
lo que el Estado diga que son nuestros derechos, lo que el Estado reconozca como derechos humanos y nos diga que esos son nuestros derechos civiles, podrá decirlo una y otra constitución. Pero lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, el único requisito que necesitamos para estar amparados bajo esa declaración es estar vivos. Eso es para todos seres humanos y nos cobija a los puertorriqueños, independientemente de la naturaleza jurídica del país, aunque seamos un mero territorio. Personas como Nelson Mandela, de Sudáfrica, José Mujica, conocido como Don Pepe, de Uruguay, Dilma Rousseff, de Brasil, fueron perseguidos políticos y sufrieron cárcel y tortura como militantes de movimientos revolucionarios. Sus trayectorias los llevaron a una nueva historia, donde fueron reconocidos por sus luchas en favor de la humanidad. También hay una niña muy rebelde, a quien las Naciones Unidas nombró como portavoz de los derechos de los niños. Su papá se llama Quino y ella se llama Mafalda. Por lo tanto, pensamos que es cierto que se puede cambiar el mundo. En 1971, un grupo de ciudadanos en Pensilvania pensaba justamente eso, convencidos de que su militancia en las luchas por la justicia social y en oposición a la participación de Estados Unidos en contra de los vietnamitas en una guerra injusta, se constituyeron como el Comité de Ciudadanos para investigar al FBI. Pretendían entrar sigilosamente en una oficina del FBI para obtener documentos que probaran sus sospechas y llevar el cese de dicha práctica, la cual violaba el derecho de los ciudadanos a expresar su disentir. Eso fue lo que hicieron. Y así fue que se descubrió el nefasto programa de contrainteligencia de COINTELPRO. Gracias a esa acción es que hoy conocemos las carpetas del FBI. ¿Cómo comenzó todo? El 8 de marzo del 71. Una noche que muchos recuerdan por otra razón. Full of young families just like ourselves who were very active politically. I was ready to make a transition from nonviolent protest to nonviolent disruption. The FBI was suppressing dissent. It was as important to expose that as it was to end the war. Break into an FBI office, remove files, and mail them to newspapers. More than 1,000 documents were stolen from the FBI office in Media, Pennsylvania. They called themselves the Citizens Commission to investigate the FBI. These documents reveal illegal activity by the FBI. Surveillance of people engaged in protected First Amendment activity. What happened there is a bunch of ordinary people got together, did an extraordinary thing. They risked everything. They saw injustice and decided that they were going to act on it. Ese es un documental, se llama 1971, acaba de salir, la directora Joanna Hamilton, me imagino que estará por llegar a Puerto Rico, y documenta las acciones de esos militantes pacifistas que se sentían vigilados, que sentían que disentir era un pecado, según el gobierno, y estaban convencidos de que el FBI los espiaba y decidieron
entrar una noche, esa noche en que era la gran pelea del siglo, Ali versus Frazier, y entraron a las oficinas del FBI, se llevaron más de 1000 documentos y los hicieron disponibles para la prensa para dar a conocer esas investigaciones que hacía el FBI, lo cual resultó en un gran escándalo, y ahí es que empieza a cerrar el programa de COINTELPRO oficialmente. Ahora no tiene que ver directamente con la tesis, pero quiero presentarle el período durante el cual se llevó a cabo la investigación para que se ubiquen históricamente en un contexto histórico. A mediados de 1958 podía palparse la victoria final de las fuerzas rebeldes sobre el ejército del dictador cubano. 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista huyó de La Habana con millones de dólares de fondos malversados. La tarde siguiente, el día de Año Nuevo de 1959, Raúl Castro y el Che Guevara llegaron a La Habana entre los vítores de una multitud extasiada. Fidel, que en el momento de la victoria se encontraba luchando al otro extremo de la isla, llegó a La Habana el 8 de enero. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron encontrados en el fondo de un acantilado en República Dominicana. Las activistas habían sido asesinadas por órdenes del dictador Rafael Trujillo. Su homicidio despertó la conciencia de los dominicanos, que llevó al derrocamiento del caudillo 6 meses después. CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Ladies and gentlemen, the Beatles! Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Pedro Albizu Campos, el que en un acto más de hipocresía ha sido dejado en libertad a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, después de haber pasado en la cárcel toda una vida. I was sitting in the first row when Malcolm came out, and he raised his hand in the Muslim greeting, Salam Alaikum. You understand that the situation was tense because of the bombing of Malcolm's house and so forth. Apparently there were at least 8 or 10 shots fired, 7 of which hit Malcolm. He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting
heard about the attack of innocent people, I couldn't just stand by. When a man stands up, says enough is enough. Defeated Foley by a knockout in the 7th round. Immediately thereafter, he walked into the teeth of a monumental decision. He was drafted, and then he refused induction on the grounds of his religious convictions on war. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor, hungry people in the mud for big, powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. Well, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. On April 4th, 1968, Dr. King stepped out onto the balcony of his motel room in Memphis, where he had been meeting with Ralph Abernathy, Jesse Jackson, and others. From across the way, a single shot was fired. Martin Luther King fell dead, murdered at the age of 39. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. El Mayo francés comienza en marzo, precisamente el 22 de marzo de 1968 en Nanterre, donde en la Facultad de Humanidades comienzan a protestar los estudiantes. Van a lanzar una huelga estudiantil que va a comenzar con fuerza a partir del 3 de mayo. Las autoridades van a quedar absolutamente sorprendidas, comienza una especie de paro activo, de movilización en las calles. Se van sumando los trabajadores, esto provoca grandes asambleas en la Peugeot, en la Renault, y se decide apoyar a los estudiantes, con lo cual las movilizaciones son realmente multitudinarias. A reporter for the Mutual Broadcasting System, Andy West, was in the hallway, kitchen hallway in the Ambassador Hotel last night when Senator Kennedy was shot. Mayor Yorty has just sent me a message that we've been here too long already. So, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you very much. I want to hear really loud. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Senator Kennedy has been shot. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con amigos. Pero en las calles que rodean la plaza, se movilizan varios escuadrones militares. Soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Luis A. Ferré, defensor de la estadidad para la isla y uno de los principales líderes del Partido Estadista Republicano. Como su partido había decidido no participar en el plebiscito de 1967, Ferré funda la agrupación Estadistas Unidos y acude al plebiscito. Próximas las elecciones de 1968, aquella agrupación política se convierte en el Partido Nuevo Progresista y postula a don Luis A. Ferré para la gobernación. El Partido Nuevo Progresista derrota al Partido Popular Democrático y a su candidato, don Luis Negrón López. Ferré es elegido gobernador y su inauguración se lleva a cabo el 2 de enero de 1969. There are many events emblematic of hippies and the counterculture of the 1960s. One of the most important and well-known was the Woodstock Music and Arts Fair.
At the time of the event, the United States was steeped in racial discord and military conflict overseas. Woodstock was not simply a music and arts festival, it morphed into a counterculture microcosm. December 4th, 1969, Chicago police raided Fred Hampton's apartment, shot and killed him in his bed. He was just 21 years old. Black Panther leader Mark Clark was also killed in the raid. The FBI, the Cook County State's Attorney's Office, and the Chicago police conspired to assassinate Fred Hampton. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. Todos esos eventos históricos de la década para ubicarnos qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las influencias y reconocer tal vez la participación de muchos en esas luchas. Comenzamos con la esperanza de la Revolución Cubana, terminamos con el compañero presidente Salvador Allende, otra esperanza para los movimientos sociales y de justicia social e independentistas en Puerto Rico. Precisamente un viaje que dieron varios compañeros puertorriqueños a la inauguración del presidente Allende, consta en las carpetas como uno vigilado por un agente de la policía que llamó al FBI por teléfono. Había instrucciones de vigilar los aeropuertos, instrucciones del FBI, y un agente de la policía llama al FBI para dar cuenta, para dar cuenta de Rubén Berríos, Juan Maribraz, Nilita Vientos Gastón, Manuel Maldonado Denis, un grupo de puertorriqueños que no estaban escondiendo esa visita, todo lo contrario, pero así iba la persecución. No, perdona, otra más. Okay. Regresando a la tesis formalmente, durante el periodo de estudio del 60 al 71 se examinaron varios ángulos de interés. En primera instancia, se enfoca la atención en la naturaleza del PIB y en sus actividades. ¿Qué decían que hacían, pero qué hacían de verdad? Eso se investigó. En segundo término, se consideran las estrategias del gobierno estadounidense utilizando una de sus agencias de seguridad interna contra una organización política legalmente constituida. En tercer lugar, se centra el interés en la validación de dichas actividades como violaciones de derechos humanos. Las acciones que se llevaron contra el PIB como violaciones de derechos humanos quedan establecidas. Y por último, se consideran los efectos que dichas violaciones de derechos humanos tuvieron sobre el organismo político. Pero ¿cómo es que llega el PIB a ser perseguido por el FBI? Pues como dicen, algo tendrían que haber hecho, ¿no? Pues vamos a ver cómo va la historia. Entrando en la década del 60, ya vimos el contexto histórico que era de mucha agitación, recién el triunfo de la Revolución Cubana y el movimiento independentista en Puerto Rico cobraba energías renovadas y enlazaba con el gobierno revolucionario de la Antilla Hermana. Estados Unidos consideraría esa situación como un clear and present danger, a juzgar por las medidas que tomó para tratar de desarticular esas relaciones. El 26 de julio del 60 se celebra en Cuba el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes auspiciado por el gobierno cubano
y Puerto Rico figura como una de las delegaciones resaltada en el mismo mensaje de apertura. El Congreso contó con la participación de miembros de la Juventud Independentista Puertorriqueña. Participaron como delegaciones plenas Acción Patriótica Unitaria, el Movimiento Pro Independencia, la Juventud Independentista, el Partido Nacionalista y la Federación de Universitarios Pro Independencia. La juventud del PIB estaba allí presente. El mismo día en que clausura el Congreso, el 4 de agosto, el director del FBI, J. Edgar Hoover, envía el memorando que establece las bases para el inicio del programa COINTELPRO en Puerto Rico. COINTELPRO comenzó en Estados Unidos en 1956. No es hasta el 4 de agosto de 1960 que en un memorando Hoover manifiesta su intención de llevar el programa a Puerto Rico y coincide con el Congreso Latinoamericano de Juventudes en Cuba, y además el PIB recién había celebrado una magna concentración el 31 de julio y tal vez ese clima revolucionario pudiera haber sido tomado en consideración para que se procediera a implantar el programa en Puerto Rico. Millares concurren a concentración PIB, destacaba el titular del periódico El Mundo, al reseñar que más de 30.000 almas, otros dirían 40.000, se congregaron ayer en el Parque Sixto Escobar bajo la presidencia del doctor Gilberto Concepción de Gracia, en ocasión de celebrarse la convención del PIB para la consideración y aprobación del Programa Económico, Social y Político para las elecciones de 1960. En esa década, la izquierda puertorriqueña se reorganizaba con una nueva mirada inquisitiva y los postulados de Marx sobre las clases sociales intrigaban a estudiantes que optaron por salir al exterior, por ejemplo París, México, entre otros, para regresar con las valijas llenas de teorías que necesariamente pondrían en práctica. Pero se hace necesario remontarnos un poquito más atrás, flashback, hasta la década de 1940 para explicar algunos asuntos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la transformación de Estados Unidos en un estado de seguridad nacional provocó que se intensificaran sus actividades de intervencionismo en Puerto Rico. La obsesión por evitar que el comunismo se extendiera a Estados Unidos dictaron gran parte de su agenda nacional e internacional. Y la adopción del Estado de Seguridad Nacional fue trabajada por individuos en posiciones estratégicas que daban los pasos necesarios para afianzar la doctrina en todos los sectores de la población estadounidense. La teoría sobre la élite del poder, desarrollada por el eminente sociólogo C. Wright Mills, vendría a explicar el andamiaje articulado como estructura de poder de Estados Unidos. Tres sectores preponderantemente poderosos fraguaban las políticas y acordaban las reglas del juego: el sector económico, político y militar. Prominentemente se destacan las contradicciones entre la tan alardeada democracia de Estados Unidos, en la cual se supone que es una mayoría la que decide, es decir, el pueblo soberano, versus esta configuración donde una minoría selecta y exclusiva es la que realmente toma las determinaciones. Es lo que Mills llamó la élite del poder y a la cual podríamos referirnos genéricamente como una sinarquía. El absoluto dominio del poder le permitió al gobierno de Estados Unidos disponer de los asuntos políticos de sus ciudadanos sin reparar en las crasas violaciones de derechos fundamentales en que incurría, tanto de derechos humanos universales como de los derechos registrados en su propia Carta de Derechos. Aterrorizado ante el fantasma del comunismo, Estados Unidos veía todo como la amenaza roja, el Red Scare. Ni siquiera el color verde con que se arropaba el Partido Independentista puertorriqueño podría remediar el daltonismo político del gobierno estadounidense, que se empeñaba en ver todo color rojo y aplicaba medidas represoras contra todas sus tonalidades. Entonces, aquí llegamos a la década de 1960, donde habíamos comenzado. El PIB nada tenía que hacer para que lo vigilaran y persiguieran. Ya Estados Unidos
tenía la línea trazada. El PIB ha sido vigilado por el FBI durante más de 40 años. Incluso antes de existir como colectivo, se vigilaba a sus líderes. La carpeta va desde 1941 hasta 1982. Las actividades del PIB fueron espiadas, sus reuniones infiltradas, su funcionamiento coartado y su desarrollo político menoscabado a consecuencia de las acciones del FBI. En fin, fueron rigurosamente vigilados. El documento que se presenta consta de 5 secciones principales y aquí voy a ir rapidito porque ya el compañero les explicó cómo estaban divididos los capítulos. Y el primer capítulo, que trata sobre los derechos humanos universales, evolución histórica, conceptos, es básicamente teórico y una historia general de los derechos humanos en términos universales, explicando algunos instrumentos. El capítulo 2 consta de un cuadro general sobre la evolución de los derechos humanos en Estados Unidos de Norteamérica, la responsabilidad de Estados Unidos ante el derecho internacional y la responsabilidad de Estados Unidos a nivel nacional, porque en la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva tenían el deber de cumplir, si no con los derechos humanos universales, por lo menos con la Carta de Derechos que ellos mantenían. Y se examinaron decisiones del Tribunal Supremo, se examinaron órdenes ejecutivas del presidente, leyes aprobadas por el Congreso, y se examinó el historial de cumplimiento de Estados Unidos en términos de los tratados a nivel internacional, y varias organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, evaluaban el cumplimiento de Estados Unidos a nivel nacional e internacional, y también se examinaron, así como otros informes del Congreso. En el capítulo 3 se examinó igual con respecto a Puerto Rico, las 3 ramas, con la complicación adicional de que como Estados Unidos interviene todo en Puerto Rico, pues hubo que hacer un examen también de las intervenciones de Estados Unidos en Puerto Rico en esas instancias. En términos de las organizaciones no gubernamentales, se examinó la evaluación que hizo la Unión Americana de Libertades Civiles, Amnistía Internacional y el Comité Unitario contra la Represión, una organización internacional, una organización de Estados Unidos y una organización de Puerto Rico. En el capítulo 4 se presenta ya la investigación llevada a cabo directamente utilizando como fuente la carpeta que el FBI confeccionó sobre el PIB, que son esas 3 cajas que ustedes ven ahí. Y finalmente se presentan las conclusiones. El capítulo 4 no lo voy a comentar ahora porque de hecho es que se trata lo que voy a explicar a continuación. Con respecto a las Naciones Unidas, el documento principal, que es la piedra angular de esta investigación, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto, la Carta de las Naciones Unidas y varias resoluciones de las Naciones Unidas también fueron consideradas, pero la pieza central viene siendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces hay varias expresiones de las Naciones Unidas que se desprenden de esas resoluciones, ¿no? Como que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, que se violentan los derechos humanos fundamentales de un pueblo al estar bajo la subyugación, dominación y explotación extranjera, que deberá cesar toda acción armada o medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha expresado que las tentativas de algunas potencias coloniales de sofocar los movimientos de liberación nacional mediante actividades represivas y la utilización de la fuerza armada contra pueblos coloniales son incompatibles con varios de los instrumentos de las Naciones Unidas también, que las potencias coloniales deben desmantelar sus bases e instalaciones militares en sus territorios, lo cual
En Puerto Rico es bien evidente que la lucha por sacar la Marina de Culebra y de Vieques era una lucha legítima y que se ha declarado que el colonialismo es un crimen que viola los principios del derecho internacional, que trabajar por la descolonización de Puerto Rico es un legítimo derecho de todos y trabajar mediante una lucha de ideología política basada en el derecho inalienable a la libertad absoluta y al ejercicio de su soberanía fue considerado por las autoridades un delito y un crimen. Eran la ley de la mordaza y la ley Smith otra vez. El FBI actuó en Puerto Rico como la policía política del Estado, del ajeno y del nuestro, y uno de los perseguidos es el PIB. A lo largo de la investigación fue cobrando solidez la trayectoria política del PIB. Se constató que su práctica era consona con su prédica, que la lucha que realizaron fue abierta, pacífica y enfocado en el sistema electoral como el proceso mediante el cual advendrían a la independencia, que tenían un explícito programa de lucha pacífica difundido ampliamente y que sus principios fueron consistentes y consecuentes desde la misma fundación del partido en 1946. Como señala el boletín, el PIB decía: puertorriqueño, el arma para la libertad de tu patria es el voto. Los programas electorales del PIB fueron hechos públicos. Sus candidatos fueron conocidos por el país. Mantenían comités en las municipalidades de la isla, todos los cuales eran conocidos abiertamente. En esta investigación se derrumba el mito de que el FBI persiguió y reprimió a los grupos de lucha armada o violentos solamente. Si la emprendieron de esa manera contra el PIB, conscientes de que la lucha del colectivo era pacífica, conscientes de que participaban abiertamente en el sistema electoral, conscientes de que no tenían evidencia de acciones violentas, entonces, ¿por qué los persiguieron? El mismo FBI admitió que sus intenciones eran desarticular a las organizaciones independentistas, que no se iban a limitar a un mero acoso o persecución, y lo hicieron con empeño. Recurrieron a estrategias y mecanismos represores. Estos son los memorandos donde se documentan esas prácticas. Sembraron dudas entre los independentistas, colocaron informantes en las reuniones y en las actividades con el propósito de crear controversias, idearon campañas de descrédito y de criminalización contra el movimiento y su lucha, así como contra los líderes y los militantes. Hicieron correr rumores que aludían a la moral de los independentistas y respetando su derecho a la intimidad y atentando contra el honor y la dignidad de la persona. Intervinieron para entorpecer las actividades, como lo hicieron con el Frente Antiplebiscitario que se gestaba en 1967 y como lo hicieron en el 68, cuando por primera vez resultó triunfante el sector anexionista. El FBI intimidó mediante el abuso del poder, recopiló información que usó contra los independentistas y en otras acciones de mayor daño como arrestos arbitrarios y encubrimiento de información, hasta otras de mayor seriedad que aún no han podido ser esclarecidas, pero que esperan por una respuesta de la agencia con respecto a su participación o involucramiento en las mismas. En el memorando que Hoover le envía al agente especial a cargo en San Juan el 4 de agosto de 1960, le hace saber que el negociado se propone implantar un programa para interrumpir las acciones de las organizaciones que abogaban por la independencia mediante métodos que no fueran de carácter legal o pacífico. El FBI sabía cuál era la naturaleza del PIB y asimismo, como le abrieron una carpeta, en algunos momentos se planteaban cerrarla porque no había evidencia de que hubiera grupo violento, de que hubiera acciones que fueran de lucha armada o de otra índole. Por lo tanto, no cualificaban bajo el programa de COINTELPRO para ser perseguidos. Pero, sin embargo, una vez decían vamos a cerrar la carpeta, volvían a abrirla. En Puerto Rico, el FBI utilizaría varias técnicas que ya había probado en Estados Unidos contra grupos subversivos. Algunas de estas técnicas figuran en un memorando
que el agente especial en San Juan le hace llegar al director del FBI en agosto del 60, proponiendo técnicas como utilizar a los agentes de aduana y de inmigración en el Aeropuerto Internacional de San Juan con el propósito de ejercer cierto control sobre los viajes entre Cuba y Puerto Rico con el fin de interrumpirlos. Recomendaba también incautar el material de propaganda, una práctica que había resultado útil en ocasiones anteriores. En septiembre del 60, Hoover reiteraba la importancia del programa en contra de las organizaciones puertorriqueñas y acogía la sugerencia del agente especial a cargo en Nueva York, según lo instruye al agente especial a cargo en San Juan. Hoover subraya la necesidad de operar en secreto, consciente de que el FBI quedaría en una situación embarazosa si se conocía que dirigía un programa de contrainteligencia en contra de los grupos que favorecían la independencia de Puerto Rico. El FBI siempre tuvo conocimiento de que lo que estaban haciendo era ilegal. Entre otras cosas, hubo tenían las metas de interrumpir y crear dudas con respecto a los independentistas de cuán sabio era permanecer en el movimiento independentista, tratando de provocar que los independentistas abandonaran sus organizaciones de lucha. Querían explotar el faccionalismo en el seno de la organización, promover fricciones entre los grupos, cuestionar el uso de fondos en las organizaciones, cuestionar la sabiduría de permitir que grupos no puertorriqueños influyan en el movimiento independentista. Eran innumerables. El FBI también investigó la posible vinculación entre el PIB y el Partido Comunista Puertorriqueño y la posible infiltración de miembros del Partido Comunista en el PIB. Entre los informes se expresa que el PIB rechazó acercamientos por el Partido Comunista para la realización de ciertas actividades en un frente amplio que el Partido Comunista proponía en contra de la Constitución propuesta del Estado Libre Asociado. Una gran parte de la información había sido obtenida por parte de informantes. El expediente finaliza indicando que se dará seguimiento y se reportarán las actividades pertinentes del PIB y las indicaciones de infiltraciones. También el PIB intervino en los procesos políticos eleccionarios y en los procesos unitarios. Aunque el PIB reiteraba que el programa de contrainteligencia iba dirigido a los grupos que abogaban por la independencia mediante la violencia, los agentes tenían en la mirada al PIB. En junio del 61, el agente especial a cargo en San Juan le envía a Hoover un memorando en el que se incluye un informe sobre el PIB con relación al resultado eleccionario de noviembre de 1960. Desde el inicio, el memorando es evidente que el FBI estaba consciente del compromiso pacífico del PIB, contrastándolo con la revolución violenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Revolución violenta, lo cito entre comillas. El FBI laboró intensamente en contra de la alianza que se fraguaba entre el PIB y el MPI, con especial énfasis, previo al plebiscito de 1967, se enfocaron en sus líderes el doctor Gilberto Concepción de Gracia y el licenciado Juan Maribraz, intentando atajar esta alianza desde su inicio. Se destaca el memorando del 2 de septiembre de 1966. El director del FBI, Hoover, envía carta al agente especial a cargo de la oficina en San Juan por el acercamiento que hiciera Gilberto Concepción de Gracia, presidente del PIB, en agosto de 66, a Maribraz, para formar un frente unido antiplebiscitario. Hoover le exige al agente especial, y cito, «Ustedes deben estar alertas, velando una oportunidad para desbaratar esta alianza que comienza entre dos individuos y sus organizaciones mientras se encuentre en su etapa formativa». Hoover también alertaba a que la oficina de San Juan le diera, y cito, «atención cercana y continua al desarrollo de medidas de contrainteligencia apropiadas para lograr romper dicha alianza». Calificaban al PIB como un partido legalmente constituido en Puerto Rico.
Una de las situaciones que se relata en la carpeta, aunque no es sobre el PIB directamente, pero que muestra la naturaleza de lo que eran capaces ellos de ingeniarse ante la solicitud de Hoover que sus agentes les sometieran ideas de cómo llevar a cabo sus objetivos y sus metas, es que para el MPI, durante ese periodo, ellos querían romper la unidad que había entre el MPI y la juventud del MPI, y por lo tanto, una de las ideas que se somete es que se fabrique un documento con la caligrafía de uno de los participantes en la juventud, uno de los líderes, el líder de la juventud del MPI. Y esa persona no tenía carro, había otra persona que le daba pon a las reuniones, y entonces la idea era colocar el documento, que era como un informe hacia el FBI sobre la organización, como si la persona fuera un confidente, un chota. Y eventualmente, pues, ese documento que iba a estar en la guantera del carro, eventualmente el dueño del carro iba a encontrar el documento, iba a pensar que lo había escrito la persona a quien él le daba pon, y entonces iba a llevar el documento a la dirección, y entonces, bueno, pues ahí se produciría un altercado en términos de si lo confrontaban, no lo confrontaban, y todo era para sembrar cizaña, desconfianza, y romper todo aquello que pudiera ser alianza, inclusive en el seno interno de las organizaciones. Y una de las ideas que ellos tenían también, que aparece en el memorando, es que uno de los agentes del FBI solicita que se hable con la oficina del FBI en Detroit para que le consigan la llave maestra del carro de la persona donde iban a ubicar el documento, ¿no? Que le consiguieran esa llave maestra. El plan no se hizo. Cuando yo terminé la investigación de la tesis, yo lo que encontré es que con esa persona no hicieron el plan. Posteriormente, y aquí está la doctora Merian Ramírez, Merian Merrill Ramírez, que ella hizo una tesis sobre COINTELPRO en 1990, un trabajo fundamental, y quiero reconocerla a ella y a la compañera, amiga y hermana Lidia. Pues en el trabajo de Merian, que creo que todos deberíamos leerlo, pues conversando con Merian es que me entero de que el plan en ese caso no se hizo contra esas personas, pero se hizo con otras personas. Así que siempre es bueno ampliar las investigaciones, ¿verdad? Y pues nada, que uno nunca termina de investigar. En febrero del 68, el agente especial a cargo en San Juan le había propuesto a Hoover la preparación de una hoja suelta a ser circulada a miembros del MPI, de la FUPI y de la Juventud del PIB. Sugería que la hoja estuviera firmada por el Comité contra la Huelga Electoral y urgía a ejercer el derecho al voto. El propósito era claro. La oficina de San Juan era de la opinión que esa circular iba a desarticular y a desacreditar la campaña, como a causar una división entre las filas de la FUPI, como ellos señalan. La respuesta del director del FBI a la propuesta de la gente coincidía en que la hoja suelta tendría el efecto de desarticular la campaña y desacreditar a la FUPI ante los ojos de otros no vinculados a la FUPI. Pero manifestaba Hoover que para poder lograr eso, la hoja suelta debía estar dirigida a la juventud del PIB y otros estudiantes universitarios. Insta a la gente a reconsiderar su propuesta de acuerdo a dichas observaciones y someter nuevamente las recomendaciones. También lo felicita por el programa de contrainteligencia de la Oficina de San Juan, el cual califica como muy productivo y efectivo, y en lo que parece ser una nota personal, le deja saber que sus esfuerzos en esa área son apreciados. Pues esa es la naturaleza de cómo se comportaba el FBI, y la sección de las carpetas que yo examiné es una porción. Como les dije, la carpeta tiene documentos desde 1941 hasta el 82. Pues era
demasiado material. Yo seleccioné del 60 al 71, que es la etapa de COINTELPRO, pero pues si hay otros investigadores que quieran asumir tareas, hay no solamente la del PIB, sino también la de otras 15 organizaciones. Hay 2 individuos, que es don Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín, y hay un programa que es COINTELPRO. Sin embargo, el FBI dice que entregó lo que había sobre los puertorriqueños o los luchadores por la descolonización en Puerto Rico, pero hay evidencia de que hay carpetas de individuos puertorriqueños por el FBI, carpetas confeccionadas por el FBI, pero ellos no las entregaron en esta sesión y no hablan de ellas. Se cuenta con evidencia de otras actividades criminales en las cuales incurrió el FBI, en la obtención de documentos, materiales e información sobre las organizaciones e individuos independentistas. El FBI no respetó la privacidad y varias de las acciones que ejecutó violentan el derecho a la intimidad. Llevar a cabo dichas acciones implicaba también delitos contra la propiedad cuando, por ejemplo, entraban ilegalmente a las oficinas o locales de las organizaciones o a las residencias de los individuos perseguidos o vigilados. Gloria Caldas, secretaria del FBI en San Juan, sirvió como fuente de confirmación de las prácticas invasivas del FBI. Desde julio del 69 hasta diciembre del 71, Caldas se desempeñó como secretaria en la oficina de San Juan. En una declaración jurada que suscribe a fines de 1974, Caldas sostiene que para el período que ella trabajó, o sea, del 69 al 71, se mantenían archivos no menos de 150 expedientes de líderes y militantes independentistas. Entre los mencionados está el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, licenciado Rubén Berríos Martínez. Caldas declaró que en varias ocasiones vio a agentes del FBI traer correspondencia dirigida a líderes militantes independentistas, asegurando que se le había indicado que la correspondencia había sido obtenida directamente de la Oficina General de Correos en Atorrey mediante un contacto que el FBI tenía allí. Caldas indicó que la correspondencia era leída y el material de interés se depositaba en los expedientes correspondientes. La correspondencia examinada a veces se devolvía al correo, pero en otras ocasiones el FBI se quedaba con la misma. La participación de varias agencias federales estadounidenses en la interceptación de correspondencia escrita son acciones constatadas por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Además del FBI, se menciona al Ejército y a la Marina de Estados Unidos tan temprano como las décadas de 1930 y 1940. Hay referencias a documentos confidenciales en los cuales varios oficiales del ejército estadounidense informan sobre el contenido de varias cartas interceptadas a independentistas. Entre estas se encuentra una comunicación en la que hay una referencia al licenciado Gilberto Concepción de Gracia, futuro presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, quien en ese momento presidía el Congreso Pro Independencia. La interceptación de correspondencia también era una práctica llevada a cabo por la Policía de Puerto Rico. Caldas también menciona que las prácticas del FBI de utilizar informantes y los chequeos que realizaban los agentes, ella dice que le consta que el FBI estaba continuamente tratando de reclutar miembros de las organizaciones independentistas para que trabajasen como informantes. También afirmó haber escuchado a los agentes hacer referencia a la utilización de vigilancia electrónica. Se tiene conocimiento además sobre la práctica de interceptación de comunicaciones telefónicas, un componente importante en la vigilancia electrónica que realizaba el FBI. Aunque la interceptación de llamadas telefónicas es una práctica que está expresamente prohibida por la Constitución de Puerto Rico, el FBI violaba las comunicaciones personales cometiendo un delito contra el derecho a la intimidad. Y la vigilancia y persecución son prácticas rutinarias para el FBI y para la Policía de Puerto Rico. Y un comentario interesante es que también parece que el primer policía puertorriqueño
adiestrado por el FBI tan temprano como 1936, dejó un legado en el Escuadrón de Seguridad Interna de la Policía. El investigador José Martínez Valentín, este es uno de los libros que él ha publicado. Él es un investigador con mucho acceso a la biblioteca y a los archivos de la policía, que tiene un acceso que tal vez ningún investigador en Puerto Rico tenga, ¿no? Pues él afirma que el agente José Hernández Aquino es el responsable de que todos los métodos de carpeteo, desde la época del gobernador Blanton Winship hasta la gobernación de Carlos Romero Barceló, fueran tan parecidos. El libro se llama Más de 100 años de carpeteo en Puerto Rico y es una publicación limitada, pero yo puedo dejar la referencia para quien lo interese. Él también tiene otro libro sobre la historia de la policía en Puerto Rico y es sorprendente la cantidad de información que no solamente es sobre la policía, sino sobre el independentismo, inclusive misterios que a veces el mismo independentismo todavía tiene pendiente resolver. Seguir con los ejemplos, bueno, son demasiados los ejemplos y a pesar de que yo pues quisiera contarlo todo, pero me voy a detener ahí, voy a presentar rápidamente sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus artículos. ¿Cuáles son los artículos que en términos de la represión política fueron violados en Puerto Rico? Algunos directamente por el FBI, otros en conjunto con la Policía de Puerto Rico, otros, como dije, en el tercer nivel de responsabilidad. Pero al PIB y a sus líderes, militantes, miembros y simpatizantes les fue negada la presunción de igualdad en dignidad y derechos que proclama la Declaración Universal. Fueron criminalizados y atropellados por el FBI debido a su disidencia y rechazo a la autoridad del gobierno estadounidense. El artículo 2, los artículos sé que no van a tener tiempo de leerlos. Yo les estoy leyendo cuál es el atentado o la violación al artículo. Y en la pantalla lo que aparece es el artículo que le pueden dar pues tal vez una mirada somera, pero voy a ir rapidito porque no quiero extenderme mucho. Pues le fueron negados al PIB sus derechos y libertades fundamentales al haber sido discriminados por razón de su opinión política. El 3, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona tampoco fue un derecho garantizado para los independentistas. El FBI, en su persecución y represión, puso en peligro la vida, la libertad y la seguridad de estos. Para el PIB, así como para el movimiento independentista, la igual protección de las leyes fue una quimera. Fueron tratados con evidente hostilidad por el FBI, así como por las autoridades de Puerto Rico. A los independentistas se les negó además su derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, que debió haberlo provisto de amparo contra los actos que violaron los derechos fundamentales que les estaban plenamente reconocidos por la Constitución o por la ley. Los miembros del PIB fueron detenidos y presos arbitrariamente, según consta en varias de las acciones presentadas en la investigación. En muchas ocasiones, la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y el de Puerto Rico hacía mucho más fácil esas detenciones. Fueron afectados también en su derecho a la presunción de inocencia, señalados como culpables habiendo sido precedidos por una campaña de criminalización, y en muchas veces se les negó su derecho a juicio público, en el cual se vieran aseguradas las garantías necesarias para su defensa. Las sentencias también serían desproporcionadas, como lo atestigua el historial de los puertorriqueños presos por su ideología política en cárceles de Estados Unidos. Al día de hoy, el caso de Oscar López Rivera, como preso político, lo ratifica. El artículo 12, el FBI intervino en la vida privada de líderes y militantes del PIB, utilizó recursos para sembrar controversia entre estos y otros líderes, intervino la correspondencia y lanzó ataques a su honra y reputación.
El derecho de circular libremente y también a salir del país se vio afectado. El FBI informaba de las salidas y llegadas de los independentistas cuando viajaban al exterior. Ese es el memorando donde consta la vigilancia sobre el viaje que hicieron a Chile, que les había comentado, para la inauguración del presidente Salvador Allende Gossens, donde Rubén Berríos era uno de los participantes del viaje. Y sin embargo, esa información era pública. En el mismo Claridad se daban los detalles del viaje. El FBI obstaculizó e impidió a los independentistas el ejercicio del derecho a su libertad de opinión y de expresión continuamente, así como el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones. También violaron el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Una de las prácticas del FBI era enviar agentes encubiertos y confidentes a las reuniones de los grupos independentistas con el propósito de espiar e inclusive crear controversia. El derecho del PIB y de sus miembros a participar en el gobierno del país y por la celebración de elecciones auténticas fue violentado, constituyendo uno de los objetivos fundamentales para el FBI, y sé que esto le consta a ustedes de manera directa, ¿no? Pues la vigilancia y la persecución del FBI contra el PIB tuvo efectos altamente nocivos. Se desalentaron, limitaron, pospusieron o suspendieron actividades cónsonas con el avance del independentismo, se limitaron o entorpecieron acercamientos de miembros del PIB a otros simpatizantes o militantes, se afectó la misión electoral, pero uno de los efectos más detrimentales de estas nefastas acciones fue el de instalar el miedo en la mente de los puertorriqueños, no solamente de los independentistas. Estados Unidos carga con la responsabilidad de asentar la cultura del terror en Puerto Rico, en gran medida mediante las operaciones del FBI. Coordinar campañas para presentar a los independentistas como criminales fue uno de los factores contra los cuales el PIB tuvo que luchar, haciendo malabares para llevar adelante el crecimiento y desarrollo de su lucha política, teniendo que combatir en condiciones sumamente adversas. La infiltración de informantes produjo desestabilización en las relaciones cotidianas y la duda sobre la confiabilidad en familiares, amigos y vecinos era una preocupación constante. La división de las familias, otra consecuencia grave. También se afectaron las relaciones de los independentistas puertorriqueños con movimientos solidarios en el Caribe, América Latina y el mundo debido al aislamiento operante. Existe una impunidad moral, penal y económica de los actos cometidos por el FBI. El factor del secretismo gubernamental fue lo que permitió al FBI ejercer la persecución y represión sin ser detenidos o cuestionados por sus excesos. Se desconoce cuántos archivos hay todavía sin abrir y cuál es la totalidad de la intervención de la vigilancia y persecución que realizan en Puerto Rico. Mientras permanezca en el secretismo gubernamental, no tiene oportunidad de ser expuesto para que se exija reparación sobre ello y para que cese. El FBI se ha negado a comparecer a vistas citadas por el gobierno de Puerto Rico y a responder preguntas o cuestionamientos sobre las carpetas. Tampoco ha habido respuesta para la denuncia de los puertorriqueños, de los independentistas puertorriqueños, y el FBI dice que no la habrá. El FBI no pedirá disculpas, es lo que ha dicho. La incursión constante de agentes del FBI en la División de Inteligencia de la Policía y el señalamiento de que se tiene conocimiento que sustrajeron material sensitivo que podía incriminarlos tampoco debe quedar en la impunidad. Todos los expedientes deben salir a la luz. La investigación comprueba que las actividades llevadas a cabo por el FBI, llevadas a cabo por el Partido Independentista Puertorriqueño como organización política, fueron actividades legalmente constituidas bajo las leyes que cobijaban a las organizaciones políticas durante ese periodo. Se evidencia que el gobierno de Estados Unidos desarrolló un proyecto represivo continuo contra el PIB
empleando al FBI como un brazo de represión política en Puerto Rico. Y la investigación sostiene que las actividades represivas que el FBI llevó a cabo en contra del PIB constituyen violaciones de derechos humanos. Esas violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el FBI en contra del PIB afectaron de forma adversa a la colectividad política y a sus miembros. Yo espero que este trabajo contribuya a concienciar sobre la necesidad de la adopción de una cultura de derechos humanos en Puerto Rico y represente una pieza de reflexión en la memoria política y moral de los puertorriqueños. También que sirva de estímulo para la realización de futuras investigaciones que aplacarían la necesidad perentoria de completar el rompecabezas todavía inconcluso en la historiografía política de Puerto Rico sobre la persecución y represión política del movimiento independentista puertorriqueño por el FBI y el gobierno de Estados Unidos. Esas son las otras investigaciones que esperan, ¿verdad? Como kilómetro cero o punto de origen sería importante examinar la carpeta 105-93124, que es la carpeta de COINTELPRO. Aparte de que hay otras carpetas que estoy segura de que no tenemos disponibles y que ellos no van a decir cuáles son, pero pues en la sala de consulta de carpetas del FBI están disponibles todas esas carpetas, las de las 16 organizaciones, la de Don Pedro y Muñoz Marín, además de la de COINTELPRO, y pues ojalá que todas esas carpetas se abran. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Agradecemos a la doctora Elma Beatriz Rosado por tan interesante presentación y tan importante para nosotros seguir trabajando y luchando por la independencia de Puerto Rico. Vamos a iniciar un periodo de preguntas y les pedimos pues encarecidamente que sean precisas y cortas, así que pues cuando quieran. Yo creo. Ay, qué tímido. Pablo, sí. Porque yo sospecho que lo que era la División de Inteligencia de la Policía era una extensión de esa oficina. Porque yo he visto por lo menos 9 carpetas y todas que tienen una hoja de esas de trámite, de los que sacaban las carpetas, en todas hay firmas de agentes del FBI. Ahí evidentemente eso fue a parar allí. Y ahorita tú mencionaste que los expedientes de ellos constaban de más de 100.000 carpetas, ¿no? Bueno, y eso era lo mismo que había aquí, en San Juan. Los expedientes a los que yo me referí en la oficina del FBI, más de 150 expedientes de individuos. De individuos, que era lo que tenía la División de Inteligencia también, que eran 100 y pico, si no me acuerdo mal, ¿verdad? No, la División de Inteligencia tenía entre tarjetas y eran 135.000, perdón. Ajá. 105.000. Entre carpetas y tarjetas. Porque es interesante, y disculpa que me extienda un poco, es que, por ejemplo, en la carpeta 8, esto nunca apareció cuando fueron a reclamarlo, y esa es la carpeta de don Gilberto. La carpeta de Lela. De don Gilberto, Ajá. Don Gilberto Concepción de Gracia nunca apareció. Bueno, hay un misterio bien serio ahí con respecto. Che Paralitici, en su libro de la represión política en Puerto Rico,
él publica una cronología de la represión y como uno de las acciones que él documenta ahí, que reproduce la lista de Domingo Vega y después hace como una actualización a partir de la fecha en que termina la lista de Domingo Vega, pues una de las acciones que él reseña ahí, de las cuales no hay información más adelante, y yo le pregunté, pero no hay información que nos provea documentos, evidencia de que eso es así, pues él la documenta ahí, es que supuestamente cuando el tribunal selló la división de inteligencia para que nada se sacara y nada se destruyera, supuestamente 30 agentes del FBI penetraron a la división de inteligencia para sacar información sensitiva. Según la reseña, dice que eso salió publicado en la prensa. Pues eso es una de las piedras que hay que levantar, seguir buscando información, a ver dónde se publicó, qué fue lo que se publicó, qué es lo que se conoce sobre esa intervención, porque el FBI entraba y salía como le daba la gana de la división de inteligencia, incluso este señor de la Cova también no solamente entraba, sino que según tengo entendido, esto no lo puedo afirmar oficialmente, pero según lo que yo he leído, inclusive depositaba información en las carpetas de la división de inteligencia. Pues era bien estrecho la relación. Gracias. Están bien tímidos esta noche. Antes de terminar, vamos